Mis hermanos, muy buenos días y qué agradable mañana es poder estar aquí delante de ustedes para invitarlos a tener una reunión maravillosa y poderle cantar y adorar y escuchar el mensaje de la palabra de Dios para que nuestras vidas sean bendecidas. Es un gozo poderle decir al Señor que estamos aquí en sus atrios para adorarle, para bendecirle. Y que esta mañana, a través de este programa de la Iglesia El Camino de la Fe, podamos ser bendecidos, porque ese es el único propósito en nuestras vidas, ser bendecidos y que cada día se puedan añadir más gentes a este precioso evangelio y sobre todo se puedan sumar a las filas de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos esta mañana y como siempre reciban un saludo y cada día que nosotros le pedimos al Señor que Él sea tan real, tan verdadero en nuestras vidas por todo lo que estamos viviendo. Sabemos que hay una gran amenaza y que esta amenaza pues trae como consecuencia enfermedades, muertes, necesidades económicas, muchos conflictos. Mas sin embargo tenemos una grande esperanza y esa esperanza está depositada en la persona de nuestro Señor Jesús. Y esta mañana, antes de dar comienzo, quisiera solamente recordarles que estamos llevando a cabo un estudio sobre el libro de Apocalipsis, donde nuestro pastor Natividad Ramos se suma a esta gran enseñanza sobre lo que viene en estos acontecimientos finales sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por qué no decirlo, anhelamos con todo nuestro corazón que Cristo Jesús venga pronto por su iglesia. Así que le invitamos todos los sábados a partir de las 7 de la tarde en este estudio sobre Apocalipsis. Y en esta hora vamos a dar inicio con un pasaje de la Escritura y vamos a tener nuestra lectura en el Evangelio de Juan capítulo 7, del verso 9 al 19. Y lo hemos escogido precisamente porque es una oración que el Señor Jesús hace a su Padre. Y le dice así: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas, y he sido glorificado en ellas. Y yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una misma cosa como también nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Mas ahora vengo a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Qué maravillosa oración el Señor expresó a su Padre. Y cuántas veces nosotros, ahora más que nunca, en esos momentos tan especiales, particularmente en la noche, cuando suben a nuestra alma todos los pensamientos, las aflicciones de nuestra vida, el qué va a suceder, qué va a pasar, es cuando nosotros oramos al Señor y le decimos: Señor Jesús, escúchanos. Y le decimos al Padre: Padre, toma nuestras necesidades, porque dentro de nosotros hay una grande esperanza y esa esperanza es el Señor Jesucristo. El día de hoy yo le digo, ore a Dios cada día, que en esos momentos tan especiales
usted pueda derramar su alma delante del Señor y pueda decirle todo lo que hay dentro de sí. El Señor Jesucristo dijo en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Esa es una gran verdad. Y también afirmó y dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y esa es una gran verdad que debe de estar presente todos los días de nuestra vida. Tenemos Padre en los cielos, tenemos un Dios maravilloso, que hay muchas cosas en las que nosotros no podemos hacer, ni nuestra capacidad, ni nuestra sabiduría, mucho menos el dinero. Pero hay alguien que todo lo puede y Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Esta mañana yo le invito para que juntos adoremos al Señor y que en esos momentos tan especiales no olvide que usted tiene un Dios y un Salvador que extiende sus manos para bendecirle. Así que con todo gozo vamos a cantarle a nuestro Señor esta mañana, sabiendo que en Él tenemos un futuro eterno. Si saber de tu mañana quieres, dilo a Cristo el Señor. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da, oh, yo siento en mí su tierno amor. Dulce esperar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Por la
Jesús murió, no por su gracia clamaba yo, mis manchas su sangre allí quitó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador, a su nombre gloria. Cuando por fe en la cruz lo vi, de mis pecados salvado fui. Hoy Él me guarda y mora en mí, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador, a su nombre gloria. Fuente preciosa de salvación, gozo en ti haya mi corazón. En ti Jesús salva y da perdón, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador, a su nombre gloria. Ven a esta fuente, oh pecador, ponte a los pies de tu Salvador, te colmará de su santo amor, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador, a su nombre gloria. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado.
agradecer lo que has hecho tú por mí. Cosas que me das, aunque yo no las merezco, mil voces angelicales no expresarán mi gratitud. Todo lo que soy siempre espero ser, lo debo todo a él. Adiós. ¿Acaso gano honor? Que ese honor se vuelva a la cruz. Me salvó con su sangre, con poder. ¿Acaso gano honor y que ese honor se vuelva a la cruz? Me salvó con su sangre, con poder levantóme. Adiós. ¡Qué alegría! Es poder decir, porque Él vive, puedo vivir el mañana. Nuestra vida está asegurada en Cristo. Dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiere decir que en todo estamos seguros en los brazos de nuestro querido Salvador. Y esta mañana vamos a dejar este lugar a nuestro pastor, el hermano Natividad Ramos, para que él siga con esta serie de mensajes que llevan por tema la ruta ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Con nosotros, nuestro pastor, el hermano Natividad Ramos. Pues es una alegría, mis hermanos, volvernos otra vez a encontrar a través de este medio. Ya hemos leído la palabra, hemos cantado, hemos orado
Y entramos entonces al mensaje de la palabra, que esperamos que esta ocasión sea una bendición para nuestras vidas. Y voy a leer el Evangelio de Juan, capítulo 7. Recuérdese usted que dentro de esta ruta ministerial he estado predicando sobre Juan 6 por varias ocasiones. Ya hemos terminado esa historia narrada por Juan 6. Ahora el Señor Jesús ha dejado la región de Galilea y lo vamos a encontrar en Jerusalén y en el capítulo 7 de este Evangelio, que dice: cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, mas de los padres. Y en sábado circuncidáis al hombre. Es decir, no quieren que se haga nada, pero como quiera hacen trabajo el sábado circuncidando. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en sábado hice sano todo un hombre. No juzguéis según lo que parece, mas juzgad justo juicio. Decían entonces uno de los de Jerusalén: ¿no es este al que buscan para matarlo? Y aquí habla públicamente y no le dice nada. Si habrán entendido verdaderamente los príncipes que este es el Cristo, mas este sabemos de dónde es. Y cuando viniera el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Entonces clamaba Jesús en el templo, enseñando y diciendo: y a mí me conocéis, y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero, al cual vosotros no conocéis. Yo le conozco, porque de él soy, y él me envió. Padre Santo, te rogamos que esta mañana, esta serie de mensajes en este capítulo 7 del Evangelio de Juan, sea una bendición para nosotros, para mis hermanos, de tal manera que podamos gozarnos y disfrutar la palabra. Por Cristo, Señor nuestro, te lo ruego. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues como dije, entramos al capítulo 7 del Evangelio de Juan. El ministerio del Señor Jesús se ha terminado en la región de Galilea, donde en Galilea hizo la mayor parte de sus milagros. Ahora, Él habrá de dedicar el tiempo que le queda hasta la crucifixión y se ha de ir a la región de Perea. La hostilidad hacia su persona ya es franca. Y el Señor Jesús también ha endurecido su lenguaje. Sin embargo, había expectación por verlo, porque nadie puede ignorar al Señor Jesús. Y la gente buscaba descubrirlo entre la multitud venidos a la fiesta de los tabernáculos. Y se preguntaban si iría. Pues fue. Y de inmediato el Señor Jesús se convierte en la figura dominante de aquella reunión. Buscaban descubrirlo. Se preguntaban si iría y el Señor no falló.
y de inmediato se convierte, dije, en la figura dominante y abre diálogo con aquella multitud. Multitud que representaba dos corrientes de opinión. Una en la que se le cuestionaba su calidad moral. Decían que era un engañador. ¿Usted qué dice? Otros hacían defensa de él, afirmando que era un hombre bueno, lo que significa que esa reunión en cierta manera era un campo de batalla. Y así estaban las cosas cuando el Señor Jesús llegó. Y da respuesta a los que buscaban desprestigiarlo. Y lo hizo, hermanos, lo hizo, exhibiendo las deficiencias que padecían sus almas. Una de ellas es que le oían admirados de lo que decía, porque oírlo sin duda les hacía sentir un gran placer. A mí me sucede cuando siempre hablo del Señor Jesús, yo siento placer, delicia. Sin embargo, cometían un gran error, que lo que Jesús decía nada tenía que ver con ellos. Y eso descubría que en ellos no había esa fe que el Señor Jesús exigía hacia su persona. Por lo que a esa clase de fe que muchos padecen, la he llamado la fe de superficie. Esa clase de fe que se marchita rápido. Porque creer en Cristo Jesús no es cuestión de qué bien habla, sino es ir con Él mucho más allá. Porque la exigencia es que usted crea en el Hijo de Dios, pero que crea en Él como su Salvador personal. Y debo hacer énfasis que deliberadamente usé una frase que es la fe que exige. Es una fe que exige que usted le crea. Porque creer en Cristo, mis hermanos que me escuchan, vamos a dejar claro eso, no es un ruego. Es una orden. Porque Dios ordena, dijo Pablo en el Areópago, que la gente crea en su Hijo. Y si no fuera una orden, ¿por qué habría de castigar a los que rechazan al Hijo? Luego, no es un ruego, es una orden. Y yo quiero que usted vaya haciendo nota en su reconocimiento de estos detalles que son clave en el decir y en el quehacer de Cristo. Porque no hay duda que el Señor Jesús buscaba calar hondo en el alma de aquella gente. Y una de las cosas que hace es poner al descubierto que tienen un creer superficial. ¿Cuánta gente que va a la iglesia cree de manera superficial? Porque usted puede estar convencido que Jesús es el Hijo de Dios. Y aún más, mis hermanos, usted puede creer que Él pagó por sus pecados en la cruz.
Y aún más, ¿puede usted creer que si lo invoca, será salvo? Pero con todo y eso, si usted no lo recibe en su vida y se compromete con Él, usted no logra nada, aunque tenga todas estas cosas a su favor. Sabiendo quién es, sabiendo que si lo invoca tiene perdón, pero si no lo recibe formalmente, usted no logra nada. Y a eso de no querer ir más allá con Cristo, deficiencia de la voluntad le llamé. Así lo he llamado, la deficiencia de la voluntad. Ahora, reconozco por la misma palabra de Dios que usted puede tener seguridad que Dios no violentará su libre albedrío de no querer recibir a Cristo, y Él no lo va a obligar. Pero también debo decirle que Dios lo juzgará por eso. Estas ideas son conceptuales y lo hará en el ejercicio de su derecho soberano. Mire el versículo 17. El que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios. Y voy a hacer una precisión, mis hermanos. Al decir eso, el Señor ha puesto al descubierto la existencia de una ley espiritual. Y es que si alguno dice que no tiene fe en su persona, pero llega a decir que sí quiere llegar a tenerla, saber qué tanta verdad hay en la persona de Cristo, entonces el Espíritu Santo desatará dentro de usted una operación que hará que algo empiece a suceder dentro de usted. Porque, hermano, el Espíritu Santo es el que convence al hombre y lo lleva al perdón de pecados. Sin embargo, volvamos a la reunión esa. Volvamos a lo que ahí sucedía. Al oír hablar al Señor Jesús públicamente, se sorprenden mucho y dicen, ¿no es este el que buscaban para matarlo? Es que ya había una intencionalidad. Se corría esa versión que había que ejecutarlo. Y apelan a una lógica. ¿Acaso habrán entendido verdaderamente los príncipes que este es el Cristo? Y eso de haber entendido verdaderamente se refiere a que si era posible haber llegado a convencerse de quién era por causa de una investigación. Y hermanos, el apóstol Pablo contestaría a esa pregunta diciendo, si hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero a pesar de todo, seguían sin entender nada. Esa es una gran cuestión, que mucha gente va a la iglesia, está en los cultos, sin embargo, no entiende nada de la persona del Señor Jesús. Es que el alma de cada hombre o mujer debe interesarse en entender quién es Jesús.
Y le voy a decir algo, esa es la razón por la que yo predico y por la que razono esta fe con el mayor cuidado. Para que la predicación o la enseñanza signifique información fidedigna, fiel, verdadera, razonable, para que usted crea quién es el Hijo de Dios, quién es Jesús, que es a quien Dios envió, y lo envió para ejecutar el más grande rescate jamás hecho en la historia del universo. Porque la obra de Cristo es una obra que no tiene parecido. Se hizo hombre, dejó su trono de gloria, entró a territorio hostil que estaba dominado por Satán, y fue a la cruz, y allí en la cruz le pagó a la justicia divina nuestra deuda. Y a mí me alegra decir, bendito sea Él que dejó nuestras cuentas en cero deuda y nos trasladó a ese reino eterno en calidad como somos nosotros atraídos, en calidad de rescatados eternos. Porque Cristo afirmó esto, que creyendo así en Él, el hombre tiene vida eterna. Sin embargo, volvamos a ese auditorio, que a causa de su incredulidad, el Señor los llevó a lo que voy a llamar un callejón sin salida. Y es cuando el pueblo empezó a hacer sus propias conclusiones, partiendo de un caso hipotético, diciendo, suponiendo que este no fuera el Cristo, cuando el Cristo venga, hará más señales que las que hace este hombre. El auditorio estaba tenso. Y fue cuando los líderes enviaron 2 soldados del templo para aprender al Señor Jesús. ¿Pero qué hicieron? Se quedaron a oírlo y no se lo llevaron. Debió ser tan extraordinario aquel momento que uno al otro se pudieron decir, espérate, vamos a oírlo. Pensaron sin duda que un hombre que hablaba de esa manera como él no merecía ser tratado de manera indigna. Y aún más, hicieron una irrefutable defensa de Jesús con las palabras más honorables ante el liderazgo. ¿Por qué no lo trajeron? Es que jamás hombre alguno ha hablado como este. Y afirmo esta mañana ante ustedes que descalificar al Señor Jesús sin saber suficiente sobre su persona no es un acto inteligente. Porque sí había manera de investigar sobre su persona y asegurarse por lo menos que había posibilidades, probabilidades de que el Señor, de que fuera lo que había dicho ser. Tan solo que ir al libro de la genealogía. Hubieran descubierto los líderes
que era de la casa de David, de la tribu de Judá, nacido en la aldea de Belén, porque ese registro debía estar fresco todavía. Y esas cosas hubieran sido para ellos indicadores, por lo menos, de que había probabilidad. Pero no quisieron. Se cerró su corazón. No quisieron invertir tiempo en él. Pero en cambio lo hizo la gente común. El pueblo. Reflexionaron sobre su persona. Y veamos qué había a su favor. Para empezar, reconocieron todos sus milagros diciendo: nadie hace más señales que él. Nadie ha hablado como él. Nadie enseña como él. La declaración que hasta allí llevaban a reconocer que él era único. Estos sabían muchas cosas de Jesús. Y es lo que he enfatizado, saber muchas cosas no es suficiente. Los felicito, pero eso no les dio salvación. Y en el versículo 27, en su investigación sencilla, llegaron a un callejón sin salida y ahí se detuvieron. Y dijeron: es que es de Nazaret. Hay un dicho popular que mientras ellos iban buscando saber de él, ese dicho les cerró el camino. Hasta ahí llegaron. Y dijeron: aquí se termina la búsqueda. A Cristo Jesús usted no lo puede entender por medio de dichos, cosa que es tan común en tanta gente. ¿Ha estado usted abandonando ese intento que alguna vez hubo en su alma? Creo que ese es el caso de muchos que me escuchan el día de hoy. Se guiaron por un antiguo refrán. ¿Y qué decía el refrán? Que de Nazaret no había nada bueno. Y si era el refrán ese, y Jesús era de Nazaret, no había nada bueno. Y dijeron: entonces este no puede ser el Cristo. Esa gente representa a los que dicen: yo soy muy práctico. Hermano Ramos, yo no me complico la vida. Lo que diga la sabiduría popular, con eso tengo. Pero bien ha dicho la gente pensante que normalmente los que son muy prácticos llegan a estar equivocados, porque resuelven las cosas a corto plazo, olvidando las consecuencias a distancia, porque es una reflexión práctica, simplista. Lo llevó a juzgar su destino eterno en un refrán. Yo le digo, le ruego, no trate de entender a Cristo por un refrán y no resuelva su eternidad con refranes. Juzgando al Señor Jesús de esa manera. Cuando hacen eso, exhiben otra de sus grandes deficiencias. ¿Cuál deficiencia, hermanos? La deficiencia de criterio.
error de criterio. Porque de esta manera se dieron cuenta cuán superficiales eran sus opiniones. Usted debe tener opiniones profundas sobre la persona del Señor Jesús. Y esta es la deficiencia de muchos que no son serios sobre Jesús, el Hijo de Dios. Y esa manera de opinar causó un problema que yo quiero que lo anote en su entendimiento. De esa manera, al Señor Jesús se le resta importancia. Y les costó morir en incredulidad. Y se los digo, en vuestros pecados moriréis. El problema es que cuando usted muera, ya nada podrá ser cambiado. Al Señor Jesús se le invoca mientras uno tiene vida. Con el corazón se cree para justicia, para poder invocarlo a tiempo mientras se tiene vida. Y yo le digo esta mañana, no se dé el costoso lujo de ser indolente hacia la persona gloriosa del Hijo de Dios, la persona del Señor Jesús. ¿Qué le cuesta a usted darle importancia y cerciorarse lo que Él es? Pero hasta ahí llegaron con su investigación. Y hasta ahí llegan muchos de los que me están oyendo. Y apoyados en ese criterio, decidieron, fíjese bien, que lo que conocían del Señor Jesús, con eso era más de suficiente. Es de Nazaret, de ella no sale nada bueno. He visto cómo algunos juzgan la fe en Cristo porque algún conocido o un familiar se convirtió a la fe de Cristo y al poco tiempo abandonó el camino. Ese es un testimonio que usted oye en muchos casos. Y se apoyaron en el fracaso de ese conocido, en el fracaso de ese familiar. Y lo hicieron la defensa de su rechazo, diciendo, ¿para qué comprometerme para andar igual que mi pariente? Pero la salvación es personal y es individual. Pero yo tengo muchos años de haber recibido a Cristo, más de 50. Y aquella experiencia no fue una mera emoción, pues se ha dicho con toda justicia, y yo digo que es cierto. ¿Usted qué dice esta mañana? Que una emoción dura solo 3 días. La mía ha durado muchos años. Entonces lo que Dios hizo conmigo es algo cierto. Y a usted le digo esta mañana, no se quede con la objeción de lo que otros dijeron. Conózcala usted a Él. Que el Señor Jesús no sea solo el que salvó a este predicador, sino que sea el que lo salva a usted. Que esa experiencia sea suya. Dígale eso al Señor. Y en medio de las confusiones en que se debatían sus pobres almas confundidas, el Señor interviene. Se hace oír buscando, dije, un poco de cordura. Qué interesante. A oír al Señor Jesús, oír de Él, es un asunto de cordura.
Dice el verso 28. Entonces clamaba Jesús en el templo. De repente levantó su voz y lo hizo con fuerza. Puso toda su energía, toda su emoción, porque quería llevarlos a creer en Él. Y no hay duda que ese buen pastor no se cansaba de buscar las ovejas perdidas. Y les gritaba, usted le puede oír al Señor esta mañana. Y les gritaba por si podían oír que los andaba buscando. Invitación y clamor que sin duda se ha oído por siglos en el mundo a través de sus predicadores que claman. Y yo hago eso esta mañana y les digo, tomen con seriedad las cosas eternas. Ahora mismo, sin duda el Espíritu de Dios está participando en sus corazones. Se está dando en usted una intensa lucha por decidir si lo acepta o no lo acepta. Y Jesús cierra ese intento diciéndoles, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Igual a decirles, porque saben algo de mí, piensan que tienen conocimiento de mí, de mi identidad. ¿Saben quién me envió? Y yo le digo, si al Señor Jesús usted no le da importancia, y ese es el corazón del mensaje y de este contexto, al Señor Jesús hay que darle importancia. Usted entonces no lo está buscando. No le da importancia no solo al Señor Jesús, sino al Padre que envió a su Hijo para salvarnos. Y lo presenta ese error como un agravio al Padre por no recibirlo. Ustedes saben algo de Dios, pero no saben nada de mí. El que no conoce nada de mí, no diga que conoce a Dios, que es el que me envió. Y cierra, el que me conoce a mí, conoce al Padre que me envió. Este es uno de los encuentros que se dio en Jerusalén. Y hemos podido rescatar una serie de conceptos extraordinarios para que usted no tenga una fe superficial, para que el Señor Jesús no sea una historia olvidada, para que usted lo busque con todo su corazón. Dígale esta mañana, Padre eterno, que tu Hijo Jesús venga a mi vida, que tu Espíritu Santo me apoye, y lo invoco para que tú me des perdón de pecados. Dígale, Señor, sálvame. Sálvame a mí, salva a mi familia. Dame una nueva vida por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, esta mañana.